buenas tardes a todos. Estamos pues convocados a esta sesión o a este programa de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jáuregui, el aula, taller de saberes y diálogo, con su anfitrión y amigo, magistrado José Rogelio Alanís García. El día de hoy contamos con la presencia distinguida del juez Juan Guillermo Toro Lerma. Él es juez tercero de ejecución de sentencias del Poder Judicial del Estado de Durango. También fue magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango. Es maestro en Derecho por la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Juárez del Estado de Durango. También cursó estudios de maestría y doctorado en Derecho Judicial impartida por la Universidad Judicial del Poder Judicial del Estado de Durango. Tiene muchos cursos y diplomados, voy a mencionar algunos de ellos. Tiene el curso sobre gestión del nuevo sistema de justicia criminal chileno, análisis y observancia práctica, impartido por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas en Santiago de Chile, República de Chile. Jornadas hispano-mexicanas sobre la implementación de la oralidad en los Estados Unidos mexicanos, celebradas en la ciudad de Toluca, Estado de México, y organizada por la Escuela Judicial del Estado de México y la Agencia Española de Cooperación Internacional. Curso formador de formadores en el sistema penal acusatorio, impartido por el Consejo General del Poder Judicial del Reino de España, celebrado en la ciudad de Barcelona, en aquel país, en aquel reino. Curso de observación, capacitación y estudio in situ del programa de justicia terapéutica, impartido por la Organización de Estados Americanos en la ciudad de Miami, Estados Unidos de América. El curso de enfoque de derechos humanos y la perspectiva diferencial y especializada de los derechos de las mujeres, impartido a jueces y magistrados del Poder Judicial del Estado de Durango. Taller virtual en materia de prevención y atención en los casos de violencia contra las mujeres, impartido por la Secretaría de Bienestar a través del Instituto Estatal de las Mujeres, diplomado en Control Constitucional y Convencional, Derechos Humanos y Amparo, impartido por la Universidad Judicial del Poder Judicial del Estado de Durango. También ha sido ponente en diversos foros y congresos, entre otros. Fue disertante en la mesa redonda Proyección del Juzgador de los Nuevos Sistemas de Justicia en México, celebrada en la Casa de la Cultura Jurídica en Durango, ministro Javier Icaza y López Negrete. También fue ponente en el Congreso Nacional, La Nueva Justicia Penal en México, Avances, Retos, Experiencias y Perspectivas en la implementación de un sistema acusatorio, celebrado en la Ciudad de México. En el ámbito laboral, ha sido coordinador de ejecución de sentencias en la entonces Dirección de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Durango, secretario proyectista de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango, secretario particular del presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, del Poder Judicial del Estado de Durango, juez cuarto de control y de oralidad del nuevo sistema de justicia penal. Fue magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango, adscrito a la Sala Penal Colegiada C del nuevo sistema de justicia penal, y actualmente se desempeña, como ya hemos mencionado, como juez tercero de ejecución de sentencias del Poder Judicial del Estado de Durango. Como podemos ver, la trayectoria profesional y académica del juzgador, del juez Juan Guillermo Toro, es muy amplia y vasta, y principalmente enfocada al tema que vamos a tratar el día de hoy, que es el de la ejecución de sentencias. Por tanto, le doy la bienvenida al juez Juan Guillermo Toro Lerma. Le agradezco encarecidamente su presencia en este programa. Muchas gracias, señor magistrado. Igualmente quiero hacer agradecimientos por la invitación de que fui objeto para estar esta tarde en esta sesión. En primer término, pues al doctor Rafael Estrada Mitchell, quien me hizo el honor de invitarme. Por supuesto, al señor magistrado Rogelio Alanís García, con quien he tenido el gusto ya de conversar y conocer. Gracias por su anfitrionía y por esa presentación inmerecida.
Igualmente la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos por ser tan hospitalarios en esta invitación, al doctor César Ruiz, y por supuesto a una persona que fue clave para que yo pudiera estar aquí, dado que fue el intermediario con el doctor Rafael Estrada. Me refiero al licenciado Salvador Aldaba Benítez, a quien le envío un saludo. Mi agradecimiento y a la orden, señor magistrado. Pues, con esta presentación, pues ahora pues entremos en materia, la ejecución penal. Señor juez, ¿podría pues darnos una pequeña introducción sobre este tema de la ejecución penal en el marco constitucional y también su relación que tiene con los derechos humanos? Claro que sí, señor magistrado, muy amable. Muy buenas tardes a todas y todos quienes me honran con su presencia esta tarde del mes de octubre. Comenzaré por señalar, cada vez que tengo yo oportunidad de participar en algún curso, en alguna plática, en alguna conferencia, por poner de relieve siempre que de manera injusta la etapa de ejecución ha quedado o ha sido relegada o hasta cierto punto desdeñada por operadores del sistema o incluso por compañeros. De alguna manera consideran que somos jueces de mero trámite, jueces de barandilla, que nos dedicamos únicamente a un checklist para la acreditación de ciertos requisitos, firmamos la libertad y se acabó. Cuando en realidad, pues la función del juez de ejecución es sumamente importante. Simplemente, la etapa de ejecución de la pena o de las sentencias penales hacen referencia al procedimiento a través del cual se obtiene el cumplimiento de las sentencias penales que han causado ejecutoria. A nosotros nos toca verificar el total y absoluto cumplimiento de esas sentencias condenatorias en materia penal. Además, nos toca resolver las incidencias o controversias que surjan con relación a la vida en prisión. Y por supuesto, acceder y resolver los beneficios que tengan que ver con la imposición de la pena. Esta relegación, este desinterés, pues tiene a lo mejor una motivación histórica. Debemos recordar que antes de la reforma constitucional de 2008 en materia de seguridad y justicia, pues la etapa de la ejecución se encargaba al Poder Ejecutivo y era un procedimiento eminentemente administrativo, donde no existía formalmente un procedimiento tutelado por el debido proceso. A partir de esta reforma de 2008, específicamente el artículo 18 constitucional que incorpora el principio de reinserción social y por supuesto los beneficios preliberacionales, y el artículo 21 constitucional que además de reconocer al Poder Judicial la facultad de imponer penas, determinó la facultad relativa a modificar la modificación y duración de las penas. Esto es la ejecución ya de las mismas. Se ha judicializado, corresponde al Poder Judicial ahora el determinar estas cuestiones. Claro, dejando al Poder Ejecutivo la administración de las prisiones. Luego entonces, en la etapa de ejecución intervenimos la autoridad penitenciaria y la autoridad del Poder Judicial para el control de estos mecanismos y controversias que se suscitan en la etapa posterior a que la sentencia condenatoria penal causa ejecutoria. Igualmente se ha desarrollado y se ha generado un cambio de paradigma a partir de esta reforma. Tenemos la reforma de 2011 en materia de derechos humanos que nos apertura todo un escenario para poder hacer efectiva esa obligación que nos da el artículo primero constitucional: promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y de las víctimas también, por supuesto. Y más que dentro de las personas privadas de libertad, de acuerdo con el Acuerdo General 1/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es un grupo vulnerable. Y dentro de este grupo vulnerable encontramos otras categorías como mujeres en prisión y niños que acompañan a sus madres en prisión. Es decir, el escenario que tenemos frente a nosotros es o nos permite generar una expectativa de actuación con apego irrestricto a los derechos humanos, dado que con esta reforma y este cambio de paradigma, el sujeto, la persona privada de la libertad, ha dejado de ser un objeto de tratamiento para convertirse en un sujeto de derechos. Tan es así la importancia y relevancia de esta etapa
que en la jurisprudencia 17/2012 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció precisamente la importancia y trascendencia, la necesidad de distinguir entre la emisión de la sentencia, de la resolución penal y el estricto cumplimiento de la misma, de tal manera que era necesario ser diferenciadas en dos momentos diferentes. Y ese momento de la ejecución corresponde precisamente al juez de ejecución. Esta evolución constitucional pues data o termina, bueno, se acaba de definir con la reforma del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 2013, cuando reserva al Congreso de la Unión la facultad exclusiva para legislar en materia de ejecución, entre otras materias, por supuesto. Ya, por eso, o en respeto, en apego y en observancia de esto, es que en junio de 2016 se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal, con la cual se abrogan las legislaciones locales y federales que tenían relación con la ejecución de la pena. Dado que a partir de ese momento, y claro, con los diferentes momentos que los transitorios de la propia ley estableció, la única legislación vigente al día de hoy es la Ley Nacional de Ejecución Penal. Por ello, al analizar esta legislación, nos podemos dar cuenta el gran trabajo, la gran responsabilidad y la gran trascendencia de la labor que se desarrolla en la etapa de ejecución, dado que no es únicamente beneficios, sino que también tenemos a nuestro cargo la observancia y la procuración de las mejores condiciones de internamiento, así como encargados de los aspectos sustantivos de la pena. Todo este bagaje es lo que incorpora la ejecución penal, destacando que en cada una de las controversias, peticiones, solicitudes que se hacen por personas privadas de la libertad o por víctimas, asesores jurídicos, defensores, miembros de organizaciones no gubernamentales, organismos no gubernamentales de derechos humanos, lleva implícito un análisis único y exclusivo de la controversia a la luz de derechos humanos y de la interpretación y criterios que van surgiendo por parte de la Corte y los tribunales colegiados para determinar y guiar la actuación judicial en pos de su respeto a los derechos humanos. Pues me parece una excelente exposición que ha realizado el señor juez. En tan pocos minutos nos ha expuesto prácticamente todo el panorama de este tema que es tan complejo y al mismo tiempo, como usted bien mencionó, tan injustamente relegado. Tenemos una tradición de enfocarnos principalmente al proceso, tanto de cualquier materia, civil, laboral, o en este caso penal, incluso en el amparo, y vemos como el culmen de ese proceso, pues la sentencia. Pero se nos olvida que la sentencia, como una norma que es, si no se cumple, es palabra vacía. Entonces, la ejecución penal debe aquilatarse en esa verdadera importancia suprema, puesto que es lo que hace efectivo el Estado de Derecho, que es efectivo que estemos en una sociedad democrática, al fin y al cabo, donde nuestros conflictos, en este caso, los relacionados con los principales valores o bienes jurídicos de la sociedad, se diriman y se resuelvan de manera concreta. Y por eso rescato también otro punto que usted mencionó muy bien, cuando mencionó que la ejecución penal es muy compleja. Yo agregaría que involucra algo más que la mera sanción, que la mera retribución o en su caso la reinserción social, sino que también implica reparar cuestiones relacionadas con las víctimas. No sé si nos pudiera hablar un poquito más de estas dimensiones más amplias de la ejecución penal para no reducirlo únicamente a lo que se llamaría prevención general positiva o prevención especial positiva, no solamente para sancionar o en su caso castigar, o en cómo podemos entender esto y también por qué implica mucho más que solamente ese aspecto de sanción. Sí, muchas gracias, señor magistrado. Efectivamente, dentro de los escenarios y facultades que se derivan de la propia ley nacional, no implica únicamente el vigilar el cumplimiento de las penas y con ello alcanzar la reinserción, sino también determina las llamadas condiciones de internamiento. Es decir, la ejecución de la pena se apertura no solo
a lo que es el aspecto sustantivo de la pena, que deriva precisamente de dar el cumplimiento, de extinguirla, de modificarla a través de los beneficios o de los sustitutivos penales y lograr el cumplimiento absoluto de las penas impuestas. No, también hay otro escenario que luego es el que se convierte o que oferta mayor complejidad. Me refiero a las denominadas condiciones de internamiento, a que están establecidas en el artículo 30 o que se hacen referencia en el artículo 30 de la propia Ley Nacional de Ejecución Penal. Las condiciones de internamiento son experimentan zonas privadas de la libertad en la vida diaria, en su quehacer dentro del propio centro penitenciario. No guardan una relación directa o inmediata con la pena, obvio, se sufren a consecuencia de la pena, pero son las condiciones que guarda cualquier persona en la relación diaria durante su reclusión y que deben ser bastantes para asegurar una vida digna y segura. Me refiero, por ejemplo, a aspectos que tienen que ver con la alimentación, con el acceso al agua, con la salud, con la estancia digna, con todos estos aspectos, con el deporte, con el trabajo, con la capacitación, que en su conjunto deben llevarse a cabo, como lo mencioné hace un momento, desde la perspectiva de los derechos humanos. Ya lo dicen los tratados internacionales, las personas privadas de la libertad no pierden los derechos humanos, se restringen por dada la naturaleza propia de la sanción, pero siguen gozando de estos derechos humanos como la dignidad a totalidad. Entonces, en ese sentido, las condiciones de internamiento deben ser, primeramente, obsequiadas, respetadas y propuestas por la autoridad penitenciaria. En cuanto exista algún elemento o alguna violación, pues corresponderá a la autoridad penitenciaria en primera instancia atenderlas. Y luego, si no se atienden en ese sentido, en el sentido que lo solicite la persona privada de libertad, podrán recurrir en un control judicial ante el juez de ejecución. Y es aquí donde se apertura esa gran posibilidad de aplicar, de interpretar y de garantizar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Con todo respeto, a veces yo considero que somos una especie de jueces de amparo en el ámbito que nos corresponde, porque nos toca velar en esta instancia, por supuesto, porque todavía vendrá el recurso de apelación y más adelante el amparo indirecto. Pero, pues es una función de gran trascendencia el poder garantizar estos aspectos, porque incluso la propia norma establece la posibilidad que si hay una violación a estas condiciones que sean urgentes de atender, tenemos la posibilidad de suspender esos actos. Es decir, tenemos la posibilidad de suspensión del acto reclamado, de la violación consensual, como quiera que sea. Incluso tenemos la posibilidad de dar efectos extensivos a nuestra resolución. Y eso que es una parte también muy importante dentro de la ejecución. No sé si de esa manera quedó un poco más explicitado cómo se abre la etapa de ejecución más allá del cumplimiento de la pena. Yo creo que sí. Esperemos a ver si nuestro amable público tiene alguna pregunta al respecto, que más adelante se la expondríamos a verla. Ojalá participe nuestro público y haga las preguntas que estime correspondiente. Doctor Juan Guillermo, a mí bueno, ha hecho muchas cosas en este momento. Me interesó esta última que refirió sobre que refirió de manera un poco humilde que son como jueces de amparo, pero yo agregaría, a final de cuentas, de acuerdo con el artículo 1 constitucional, todas las autoridades del país, y por lo tanto también las jurisdiccionales, tienen el deber de respetar, promover, garantizar los derechos fundamentales. Los jueces, tanto de control como de enjuiciamiento, y también los jueces de ejecución, son jueces de garantía. Están ahí para garantizar o asegurar que se cumplan los derechos fundamentales de todas las personas que tienen relación con el proceso correspondiente. Pueden resolver cuestiones de constitucionalidad, pueden realizar control de convencionalidad y constitucionalidad difuso. En fin, tienen muchas facultades que antes no tenían, que convergen también con las del amparo y que
ya no podemos hablar de una diferencia tajante entre un juez de jurisdicción ordinaria con un juez de jurisdicción constitucional. Además, quiero que nos hable un poquito más de este punto que mencionó sobre las resoluciones que pueden emitir los jueces de ejecución, que pueden tener efectos generales en el centro penitenciario correspondiente. Facultad que, por ejemplo, no tienen los jueces de amparo con base en el principio de relatividad y tampoco los jueces de control ni los tribunales de enjuiciamiento. Y que me parece que es una nota muy importante que resalta la importancia injustamente relegada de la ejecución penal. Así es, señor magistrado. Esta facultad deriva del artículo 128 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece que los jueces de ejecución podemos dar efectos generales a las resoluciones relativa únicamente a las condiciones de internamiento, por supuesto, extendiendo los efectos de nuestra resolución a las personas privadas de la libertad que se encuentren en el mismo supuesto que motivaron la resolución. Tal vez a través de un ejemplo podemos dar una mayor explicación. Si una persona privada de la libertad reclama ante nosotros la falta o pues sí, la escasez a lo mejor de alimento o la falta de alimento nutritivo en la dieta, a nosotros resolver, después de agotar el procedimiento, por supuesto, finiquitado en la norma para emitir mi resolución, me doy cuenta que tiene razón el peticionario, pues resultaría paradójico que yo dijera, sí, a él denle una dieta balanceada, nutritiva, con estos elementos. Además, población, bueno, pues como no se inconformaron, síganle dando la dieta que acostumbran. En este caso, como estas personas privadas de la libertad consumen el mismo alimento, se encuentran en la misma circunstancia que el peticionario, en ese caso, para dar dar cumplimiento a esas obligaciones de proteger y garantizar los derechos humanos, en este caso a la alimentación sana, pues determinaré que a toda la población penitenciaria se le otorgue la misma calidad de alimento. Una persona promovió, pero yo puedo darle esos efectos generales con la finalidad de cumplir, perdón, con el mandato constitucional. Para la instrumentación progresiva de estos tipos de resoluciones, se puede establecer una calendarización, porque al final sabemos que todo va a repercutir en un aspecto de carácter económico, ¿no? La falta de recursos económicos que siempre está presente en las autoridades. Bueno, se puede establecer una calendarización a efecto de que se haga efectiva esa resolución a la que se le dieron efectos generales. Igualmente sucederá en otras hipótesis donde el acceso al agua limpia, el acceso ahora, por ejemplo, con la contingencia derivada de la pandemia provocada por el virus COVID-19, pues venía una persona a reclamar que no era atendido, que no le estaban aplicando las pruebas para verificar si tenía o no el virus. Y bueno, se dio la orden de que toda aquella persona que estuviera en las mismas circunstancias, sin necesidad de pedirlo, pues se le aplicaran estos tests para detectar precisamente el virus. Ese es el alcance de los efectos generales de nuestras resoluciones. Como muy bien dice, señor magistrado, no todos los jueces tienen esta posibilidad. Y eso, coincido completamente, potencia la importancia y relevancia de la función del juez de ejecución. Y solamente conociendo la norma, conociendo, acercándose a este tipo de eventos, como vamos a ir solventando todas estas ideas que todavía están en el pasado. Ya tenemos dos preguntas. Una de ellas se refiere con este tema, se la voy a formular en este momento para no perder el hilo. La siguiente pregunta se relaciona con algo que yo creo que vamos a abordar más adelante, la reservaré. La pregunta dice así: las resoluciones de efectos generales se prevé a partir de las cuestiones de internamiento conforme al artículo 129 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En su experiencia como juez de ejecución, ¿qué resolución ha emitido que haya tenido un efecto general en algún centro penitenciario donde tiene competencia? La única que hemos emitido es esta de
la detección de la enfermedad del virus, de la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-19. Esa es la que hemos generado porque sí recibimos algunas solicitudes de atención que no le estaba brindando el centro. El centro decía que sí, pero pues al final les daban paracetamol, pero pues no tenían un diagnóstico real, ni el aislamiento, ni todas las medidas que se tomaron. Entonces, en ese caso, ahí emitimos y le dijimos a la dirección que esta resolución que ordenaba que no solamente que se practicara la prueba que detectaba el virus, sino que se tomaran las medidas que las autoridades sanitarias ya habían establecido para todos, que era el aislamiento y la vigilancia, por supuesto, para verificar que no bajaran los niveles de oxigenación y en ese caso fueran trasladados a los hospitales, se otorgara a toda persona privada de libertad que presentara síntomas y se nos rindiera informes diarios del cumplimiento que le fueran dando. Porque aquí no hubo necesidad de calendarización, eran temas que iban surgiendo diariamente. Entonces, esa en mi experiencia y fue aplicada al Centro de Reinserción Social número 1 con sede en esta ciudad de Durango. Me parece un ejemplo muy paradigmático y más en estas épocas, aunque parece que ya estamos dejando un poco atrás la pandemia, la importancia, bueno, fueron 2 años en los que hemos estado prácticamente limitados por esta pandemia y me parece un muy buen ejemplo y tal vez el hecho de que no haya tantas es porque no es muy difundido este tema de ejecución y tampoco parece haber mucha especialización también del foro para hacer valer este tipo de cuestiones. Tomemos en cuenta que las personas que están privadas de su libertad pues están muy reducidas en cuanto a sus posibilidades, no pueden obviamente encontrar en cualquier lugar abogado, también suelen ser personas en condición de pobreza o también en condiciones pues, de exposición educacional, o sea, gente con déficit de preparación, gente que luego ni siquiera sabe leer o escribir, y pues es difícil que tengan conocimiento de este tipo de beneficios que prevé la Ley Nacional de Ejecución y de estas facultades que da a los jueces de ejecución. En otro punto, señor juez, también mencionó usted que en virtud de la reforma de 2008 se judicializó el procedimiento de ejecución, es decir, es ahora dirigido principalmente o termina siempre en una autoridad jurisdiccional, aunque claro, también hay intervención de las autoridades penitenciarias y de autoridades administrativas. Sobre este punto, eh, que tiene que ver con cuestiones competenciales, ¿nos podría hablar un poco sobre cómo se dan las dinámicas de competencia entre el fuero local y el fuero federal, tomando en consideración que hay cárceles o centros de reinserción social de ambos fueros y que puede haber personas internas en alguno de estos centros de reinserción condenados por fuero local en centros federales, que es raro, y lo que sí es muy común, reos federales o reos personas incluso en prisión preventiva de procesos federales que estén en órganos de reinserción locales. ¿Nos podría hablar un poco de esto, señor juez? Sí, como no, con mucho gusto, señor magistrado. Este tema que usted menciona generó N cantidad de conflictos competenciales, dado que, como muy bien explicó usted, hay centros de reclusión federal, estatales, sentenciados por delitos del fuero común, sentenciados por delitos del fuero federal, que compurgan sus penas en unos y en otros. Y le agregamos jueces de ejecución, voy a abreviar, jueces de ejecución federales, jueces de distrito especializados en sistema acusatorio en competencia para la ejecución. Voy a resumir, jueces de ejecución federal y jueces de ejecución estatal. ¿A quién le compete qué? Esa era la gran duda. ¿Cuál es la regla de competencia que debía determinar a favor de los jueces de ejecución? Nos vamos a la norma. La Ley Nacional de Ejecución Penal establece 2 criterios para determinar competencias. Derivado de este conflicto, previo a la resolución del conflicto. El artículo 2 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, si bien es cierto, de manera expresa no lo dice,
Pues sí determina que la observancia de las disposiciones de la ley nacional es de carácter general, tanto en la federación como en las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, por ejecución de pena o de medidas de seguridad, por delitos que sean competencias, perdón, de los tribunales de fuero federal y local según corresponda. Y aquí podemos abstraer que esta norma está reconociendo la división de fuero constitucionalmente establecida. Entonces, el primer criterio sería el fuero federal, fuero local. Sentenciados por delitos del fuero federal deben ser conocidos por jueces de distrito, jueces de ejecución federal, y los de fuero común por jueces del fuero común. Un segundo criterio, y aquí es donde ya empieza a ponerse complicado, está en el artículo 24 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Este determina el criterio territorial. Señala, palabras más, palabras menos, que serán competentes los jueces de ejecución que se encuentren o en cuya circunscripción territorial se encuentre la persona privada de la libertad, con independencia de la circunscripción territorial donde haya sido impuesta la sanción. Es decir, es competente por razón del territorio el juez de ejecución que ejerza jurisdicción en ese centro penitenciario. Estas reglas pues solucionan el tema en cuanto a los casos ordinarios, por así decirlo. Una persona sentenciada por delito de fuero común en un centro penitenciario estatal, fuero, territorio, juez de ejecución local que ejerza competencia en ese centro. Y lo mismo en centros federales. El problema se presenta y se presentó con la combinación, los casos extraordinarios, por decirlos de alguna manera. La combinación de fueros, de sentencia y de centros penitenciarios. Un ejemplo. Una persona sentenciada por delito de homicidio en Durango se encuentra compurgando su pena en el Centro Federal de Readaptación Social número 18 con sede en Coahuila. Él está internado en ese centro compurgando una pena de nosotros. ¿Quién es el juez competente para conocer sus controversias? Estos dos criterios per se, pues no nos resuelven el fuero porque hay el conflicto, porque allá hay juez de distrito en ejecución y juez de ejecución local. Ante esto y al resolver diferentes conflictos competenciales, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció lo que se conoce ahora como la escisión competencial. Para tal efecto, tomó en cuenta que para determinar el fuero debe armonizarse fuero con la normatividad aplicable al caso concreto, es decir, con la posibilidad que tiene ese juzgador de aplicar la norma que va a resolver el conflicto. De acuerdo con la Ley Nacional, como ya platicamos, son dos grandes áreas, dos grandes dimensiones, dos grandes ámbitos en los cuales tiene aplicación la Ley Nacional. Condiciones de internamiento, que ya dijimos cuáles son estas, ¿sí? Las que tienen que ver con la vida diaria en prisión, y los aspectos sustantivos de la pena. Modificación, duración, extinción, sustitución de penas. En ese sentido, ubicándonos en las en las condiciones de internamiento, tienen que ver con la reglamentación del centro penitenciario, reglamentos internos, políticas penitenciarias, que emite ¿quién? Vamos a poner el ejemplo de un centro estatal. Pues el Ejecutivo Estatal, obviamente, es el que emite el reglamento, emite las circulares, emite los criterios de política penitenciaria. Luego, entonces, surgía la duda respecto a la siguiente circunstancia. En este caso que yo planteo, donde una persona es sentenciada por delito de fuero federal ahora, en un centro penitenciario de fuero local, en el Cerezo número 1 de Durango, una persona sentenciada por delito del fuero federal está compurgando su pena aquí en Durango. ¿El juez de ejecución federal tendrá competencia, tendrá jurisdicción para aplicar la norma estatal? Pues obviamente no, porque la ley nacional no crea competencias ex novo, es decir, no permite que se apliquen legislaciones cuando no tienen de origen esa jurisdicción o esa posibilidad. Luego entonces, al resolver estos conflictos competenciales, la primera sala determinó lo siguiente.
Cuando se trate de cuestiones de internamiento, condiciones de internamiento, alimentación, servicio, atención médica, agua, estancias dignas, entre otras circunstancias, debemos armonizar el fuero del juez de ejecución con el fuero o la naturaleza del centro penitenciario, con independencia de la autoridad que haya sentenciado a la persona privada de la libertad. En el caso que yo estoy sometiendo a manera de ejemplo, una persona del fuero federal, sentenciada, perdón, por delito del fuero federal, que esté compurgando su pena privativa de libertad en el Cerezo 1 de Durango y reclama la falta de atención médica, elaborará su petición en controversia judicial después de haber agotado el mecanismo de la autoridad penitenciaria ante el juez de ejecución local, aunque sea sentenciado por delito de fuero federal. ¿Por qué? Porque es el juez de ejecución local el que tiene jurisdicción para revisar la legalidad de las disposiciones normativas a la luz de las cuales resolverá el conflicto. Es decir, determinar si ese reglamento es válido, si esa disposición estatal es legal. Eso nos corresponderá a nosotros. Y viceversa. Una persona del fuero común que es sentenciada por delito del fuero común, que esté compurgando su sentencia en un centro federal, pues obviamente al reclamar, por ejemplo, hasta una falta de pasta de dientes le reclaman, que es una condición de internamiento, pues no podré resolver yo porque yo no puedo decretar la legalidad de las disposiciones federales, porque esas disposiciones, esos reglamentos son emitidos por el Ejecutivo Federal. Luego entonces corresponde al juez de ejecución federal resolver ese planteamiento. Pero lo curioso es que en materia de aspecto sustantivo de la pena, modificación, beneficios, sí compete al juez del fuero que lo sentenció. Entonces, esas personas privadas de libertad tienen dos jueces a su disposición. Un juez para condiciones de internamiento y otro juez para beneficios. Aquí en Durango hemos trabajado coordinadamente con los señores jueces de ejecución de carácter federal. Ellos nos pusieron a disposición a las personas privadas de la libertad por delitos del fuero federal en los cerezos de aquí, en el cerezo número 1 de Durango, únicamente para condiciones de internamiento. Y ya se nos presentó un caso, una dama, una señora sentenciada por un delito federal que está compurgando su pena aquí en el cerezo número 1 de Durango. Como bien decía usted, magistrado, realizó la petición administrativa de condición de internamiento, un permiso humanitario para ir a ver a su hija al hospital materno infantil que está en una fase terminal de una enfermedad grave, para estar con ella algún momento. Y la dirige a la juez de ejecución federal, quien obviamente es el que era incompetente, porque ese permiso humanitario tendría que resolverse conforme a la reglamentación del centro penitenciario, es decir, un reglamento estatal. Viene, se declara incompetente de inmediato, sin pérdida de tiempo, lo ponen me redirige la solicitud y resolvemos de inmediato, porque pues somos jueces también de 24 horas, las controversias, las condiciones y las violaciones, pues no me van a esperar al día siguiente, ¿no? Pues se resuelven de inmediato. Entonces, así lo hicimos y facilitamos la salida que primigeniamente le había sido negada por el director del Cerezo en ese entonces, y autorizamos su salida con vigilancia a discreción, porque era un hospital materno infantil y demás. Bueno, ya el resultado ya es otra cosa, ¿no? Pero ese es el tema. Entonces, la decisión competencial, ¿qué quiere decir? Que tratándose de cuestiones derivadas de la vida diaria de los internos, de un fuero diverso, corresponde al juez que tenga la facultad de aplicar las normas del centro penitenciario. Si es un aspecto que tiene que ver con beneficios, pues será el juez del fuero que dictó la sentencia condenatoria quien resuelva en consecuencia. Es un aspecto demasiado técnico, pero es muy importante tenerlo en cuenta, conocerlo, y volvemos a lo mismo. Ojalá los abogados, ojalá todos los operadores empiecen a comprender estas diferencias técnicas para poder determinar desde un inicio, dada la gravedad a veces de este tipo de planteamientos, de inicio, cuál es el juez competente para resolver
sus solicitudes o bien sus beneficios, por supuesto, ¿no? Eso sería, pues, en cuanto a la necesidad de determinar la competencia de los jueces de ejecución. Y recapitulando rápidamente. Condiciones de internamiento, aspectos sustantivos de la pena. Dependiendo de la naturaleza de la litis, se determinará la competencia a favor de un juez de ejecución local o un juez de ejecución federal cuando se dé combinación de personas privadas de la libertad por delitos del fuero común, compurgando sentencias en centros federales, o personas sentenciadas por delitos del fuero federal, compurgando sus penas en centros de reclusión estatales. Muchas gracias. Es un tema muy técnico, muy complicado, pero creo que usted lo ha expuesto de manera clara. Y siguiendo sobre este punto, mencionó usted los beneficios. Los beneficios pues, se rigen por la norma sustantiva que los prevé, en este caso local o federal. Y me parece que es importante hablar de ello porque una de las preguntas que nos han formulado está relacionada con este tema. Sobre los beneficios. ¿Qué beneficios prevé la Ley Nacional de Ejecución Penal? ¿Cuáles son sus requisitos principales? ¿Cómo no? Podemos distinguir por ahí los siguientes beneficios, ¿no? En primer término vamos a encontrar la sustitución de la pena, que normalmente se va a dar respecto de algunas condicionantes que marca la propia disposición normativa. En casos de enfermedad grave, cuando la pena privativa de libertad ya no sea compatible con un estado de edad avanzado, en caso de menores de edad, que la persona privada de libertad sea la única cuidadora, puede accederse a este beneficio de la sustitución de la pena. Lamentablemente, pues no trae muchas acotaciones este beneficio y da lugar a planteamientos. Digo, al final del día, las personas privadas de la libertad agotan todas las posibilidades que tienen. Me tocó hablando de la sustitución de la pena rápidamente, si me lo permite, una persona sentenciada por abuso sexual a menores en un centro penitenciario aquí en Durango. Y me pedía la sustitución de la pena porque era el único que podía cuidar a su menor hijo que había sido la víctima del delito. O sea, a esos extremos podemos llegar. Ya se imaginará que, pues obviamente, no fue procedente. Pero vamos, a lo que voy es que no trae una limitación que determine en el caso de los menores que, bueno, el interés superior del menor y todos estos aspectos, pues están relacionados. Los dos beneficios que más se están moviendo, pues es la libertad condicionada y la libertad anticipada. Pero eso es el artículo 137 y 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Los requisitos son similares. El primero de ellos es no contar con una sentencia condenatoria previa. Aquí, híjole, nos está generando muchos problemas porque al final del día, al ser la única legislación aplicable, hay personas que comenzaron a compurgar sus sanciones antes de la entrada en vigor y que con las leyes locales tenían la expectativa de acceder a un beneficio, aun cuando tuvieran sentencias previas ya cumplidas, por supuesto. Con esta norma, de entrada, pareciera que ya no tienen ese derecho. El segundo requisito es que no existe un riesgo objetivo y razonable en la externación o en la excarcelación de la persona privada de la libertad. Haber observado buena conducta durante el tiempo de la suspensión, haber cumplido con el plan de actividades, es decir, a cada sentenciado se le asigna, se le genera un cronograma de actividades dentro de los penales. A diferencia de lo que sucedía con los famosos tratamientos penitenciarios, hoy el sentenciado participa en la elaboración de esos programas, de esos planes de actividades, pues para lograr una efectiva reinserción, dado que van a hacer lo que ellos consideren o para lo que consideren que tienen habilidades y destrezas. Haber cubierto reparación del daño y multa sería la siguiente. No estar sujeto a prisión preventiva por delitos del fuero diversos, por fuero federal o común, y haber cumplido con la mitad de la pena privativa de libertad. Esto es libertad condicionada. Salen sujetos al cumplimiento de condiciones por el resto de la pena que le ha sido impuesta. El otro beneficio, 141, la ley anticipada, tiene los mismos requisitos con excepción de la temporalidad, dado que para la procedencia de este beneficio es el 70% de la pena impuesta. En este caso,
se decreta la extinción de la pena privativa de libertad y salen sin condiciones. También trae un régimen de excepción. Quedan exceptuados de estos delitos secuestros con dos sentencias por delitos de secuestro, delincuencia organizada y trata de personas. Además, por ahí viene otro beneficio que son los criterios, la preliberación, perdón, por criterios de política penitenciaria. Este es un beneficio que surge a instancia de la autoridad penitenciaria. Propone con opinión de la Fiscalía que corresponda, General de la República o Fiscalías estatales, propone a un grupo de sentenciados a los que se le pueda aplicar en conjunto este beneficio y podrán obtener su libertad de manera conjunta, siguiendo el procedimiento que marca la propia ley. Estos son en esencia los beneficios que por ahí podríamos mencionar que se incorporan en la ley nacional y que hoy por hoy pues son los únicos vigentes a nivel nacional, dado que remisión parcial de la pena, preliberaciones, libertades preparatorias, pues quedaron ya abrogadas en ese sentido. Le voy a realizar las dos preguntas que han formulado sobre este particular. La primera es, quien ya no es primo delincuente, pero ha cumplido con la pena, ¿puede acceder en un segundo juicio a los beneficios que otorga la ley de ejecución de penas? Felicidades, muy entendible su disertación, señor juez. Esa es la pregunta. Muchas gracias. Es una pregunta que nos tiene a todos todavía con esta sensación de injusticia y que, bueno, aquí en Durango estamos trabajando en elaboración de algún criterio que pudiese ayudar. La pregunta la entiendo, es una persona que cometió un delito, obtuvo una sentencia condenatoria, la cumplió en su momento y luego con posterior comete un nuevo delito ya a la luz de la Ley Nacional de Ejecución Penal, tendrá derecho a un beneficio de libertad a pesar de que la fracción primera del 137 y el 141 de la Ley Nacional expresamente establece que no debe tener una sentencia previa. Los criterios aislados que se han manejado pues indican que al ser la única legislación aplicable, todos los demás beneficios o las legislaciones estatales que preveían beneficios habrían quedado abrogadas. Entonces, eso ya no se puede traer a colación. Aquí el tema es, ¿puedo yo exigirle o aplicarle, perdón, esta norma? Habríamos que distinguir si este nuevo delito lo cometió bajo la vigencia de la ley nacional, es decir, a sabiendas, entre comillas, ¿no? A sabiendas de que existía ya esta disposición, pues bueno, aquí yo creo que ya no tendría ese derecho. Pero hay un caso, o sea, aquí en Durango todavía presentamos casos de personas que fueron sentenciadas antes de la entrada en vigor de esta norma. Es decir, en el 2016, principios de 2016. Ellos tenían una expectativa de derecho con las leyes anteriores que hoy ya no se las puedo aplicar. Aquí cabría hacernos la pregunta, ¿impera la posibilidad de aplicar ultraactivamente aquella norma y generar la no aplicación retroactiva de la fracción primera porque es en perjuicio de esa persona? Esos son los criterios que ahorita hay alguno de mis compañeros jueces ya lo aplicó, está pendiente el recurso de apelación. Porque al final del día nosotros no, digo, tenemos que ver cómo sí, desde la perspectiva de los derechos humanos. Yo también siempre he sido un crítico en el sentido de que los dos principales beneficios que contempla la ley nacional traen este candado. Y entonces, los que no son primodelincuentes, los que tienen más de una sentencia, pues están condenados también a cumplir la totalidad de la pena. Y para mí eso no es del todo acertado. Yo no digo que los artículos son inconstitucionales, porque incluso ya hay criterios que determinan que para nada son inconstitucionales, dado que es facultad del legislador establecerlo. Yo me sería la idea de crear un nuevo beneficio o un diverso beneficio, exigiendo a lo mejor un poquito más de porcentaje, pero que cualquiera pueda acceder, porque hay un tema también de gobernabilidad. Cuando tú eres sentenciado por segunda vez y te das cuenta que no tienes derecho a nada, sientes que te están comparando con el secuestrador, con la delincuencia organizada y con el trata de personas.
Entonces, ¿para qué hago un plan de actividades o para qué me porto bien si al final del día no voy a obtener nada más? Voy a cumplir, igual que aquellos, voy a cumplir toda la pena. Yo creo que es un tema pendiente todavía por rescatar, por trabajar en la ley nacional. Y ahí, al final del día también, pues es tomar la iniciativa, ¿no? Al final, pues, si los jueces, los magistrados, primer término nos revocan, bueno, pues ahí se acabó nuestra aventura. Si nos confirman, bueno, no, irán al amparo seguramente, y si los señores jueces de distrito nos confirman, pues qué bien, y si no, bueno, pues buscaremos otras alternativas. Pero yo creo que ese tema sí está pendiente en un grado superlativo, porque debemos atender también a la realidad de México. Estas dos condiciones, este requisito en los dos beneficios, pues qué padre en sociedades donde casi no hay delincuencia, pero aquí en México, donde la realidad pues dista mucho de ello, a pesar de los esfuerzos que se estén realizando, pues la reincidencia de determinadas circunstancias, pues está clara, ¿no? Entonces creo que sin afectar, sin generar impunidad, creo que es posible trabajar en un nuevo beneficio, o si no, pues hacer este tipo de interpretaciones, arriesgarnos, que es lo que nos toca. Y esto es lo bonito también de nuestra función. No ser jueces letristas, pues viene ahí, híjole, adiós. No, hay que buscar dentro del marco que te genera la propia ley, los derechos humanos, estas alternativas de interpretación, los controles de convencionalidad, entre otros aspectos, por supuesto. Entonces, hay que intentarlo, por supuesto que hay que intentarlo. Y se encontrarán con jueces que les van a decir que no, así de sencillo. Les van a decir no. Pero bueno, yo creo que no, el no ya lo tenemos. Hay que intentarlo, por supuesto. Y sobre todo, pugnar por estos jueces de ejecución, que también yo lo he mencionado en otros escenarios, ¿no? Pues tienen que ser jueces especializados, porque no nos toca ya sentenciar, nos toca velar precisamente por la reinserción, un aspecto mucho más humano, tanto para sentenciados como para víctimas. No sé si fui lo suficientemente claro en la pregunta que tan amablemente hicieron a mi persona. Le voy a realizar otra pregunta que tiene que ver con esta misma cuestión. Dice así: la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su contradicción de criterio 64/2021, estableció que si la etapa de ejecución inicia durante la vigencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal, entonces marca competencia para el juez de ejecución del lugar de reclusión de la pena en ejecución, lo que se traduce en que si es sentenciado por juez del Foro Común de la Ciudad de México, pero está recluido en Durango, el competente para conocer la etapa será el juez del Foro Común de Durango. ¿Cómo considera que esa competencia se surte? ¿Solo para vigilar la pena de prisión o garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las consecuencias jurídicas con los aspectos sustantivos que cada una tiene en razón de la legislación penal aplicada en ese caso? Creo que ya más o menos la respondió cuando expuso, pero sería bueno Sí, darle. efectivamente, nos tocaría a nosotros, bueno, al juez de ejecución en turno que le haya tocado el conocimiento, nos toca a nosotros vigilar el cumplimiento de las sanciones y las consecuencias derivadas de la sentencia. Yo aquí tengo en el penal de Durango personas sentenciadas en San Luis Potosí, ¿no? Compurgando sus sentencias por traslados voluntarios. Entonces, en ese sentido, yo me encargo de la ejecución de las penas impuestas por estas autoridades de San Luis Potosí. Obviamente no tengo yo competencia para aplicar códigos sustantivos, es decir, el código penal de San Luis Potosí, pero hasta ahorita los jueces me lo han mandado, por ejemplo, prescrita ya la sanción pecuniaria o cubierta la reparación del daño. O sea, hasta ahorita no he tenido yo ese inconveniente, y cuando yo he mandado, igual he hecho lo propio. No lo mando hasta que se prescribe la multa o pagan la reparación del daño o pagan ambos conceptos. Pero efectivamente al juez del fuero común es el que le toca resolver las cuestiones de las personas privadas de la libertad del mismo fuero, por supuesto, en aspectos sustantivos de la pena. Así es. Yo creo que el último tema que vamos a abordar el día de hoy, que me parece que es también muy importante, se relaciona con una problemática que creo que se da muy frecuentemente y que pues llega a la segunda instancia y luego llega al amparo, que se relaciona con los traslados y el principio de definitividad en el juicio de amparo. ¿Nos podría platicar un poquito de esto? Sí, cómo no.
Rápidamente le comento que la Ley Nacional de Ejecución Penal requiere o establece 4 tipos de traslados, ¿no? El traslado voluntario, el traslado involuntario, el que denominó excepción al traslado voluntario y los traslados internacionales. El traslado voluntario tiene que ver, obviamente, con la petición que hace la persona privada de libertad para acudir para ser trasladado a un centro penitenciario cercano a su domicilio. Normalmente esto es así. El traslado involuntario es aquel donde la autoridad penitenciaria determina la necesidad de reubicar por cuestiones de protección al propio sentenciado o al personal o la gobernabilidad del centro, es la necesidad de trasladarlo a otro centro penitenciario. Estos 2 traslados se llevan a cabo ante el juez de ejecución. En una audiencia se determina la viabilidad de los traslados y se podrá determinar dicha circunstancia. La excepción al traslado voluntario implica la facultad que tiene la autoridad penitenciaria para realizar con una resolución administrativa el traslado, siempre y cuando se presenten casos de delincuencia organizada o que se requieran medidas de seguridad especiales, cuando exista un riesgo objetivo para la integridad o para la salud de la propia persona privada de la libertad, en caso de que se ponga en riesgo la propia gobernabilidad del centro, y tiene que ser de inmediato. Se efectúa el traslado con esa resolución administrativa y en un plazo, con la condición de que se informen las 24 horas siguientes de verificar el traslado al juez de ejecución para que determine y califique la legalidad del mismo. Tendrá un plazo de 48 horas para tal efecto. En cuanto al traslado internacional, pues también tiene una competencia diferenciada. Si son extranjeros que quieren cumplir su pena en sus países de origen, la petición se hace directamente al juez de ejecución que competa. Pero si un mexicano es el que quiere venir a compurgar su pena, un mexicano sentenciado en el extranjero, pide su traslado, es la autoridad penitenciaria la que va a realizar, resuelve la petición, ordena el traslado con la condición de que una vez instalado en el centro penitenciario, se lo notifique al juez de ejecución para que inicie este procedimiento ya de ejecución. Estos son los traslados que se presentan. Obviamente, lo que más hemos tenido son traslados voluntarios y esa famosa excepción al traslado voluntario. Es muy importante manifestar en ese sentido que pues es una lucha, lamentablemente todavía con las autoridades penitenciarias, que todavía por ahí quedan algunos resquejos de, sienten ellos que es una pérdida de poder, cuando hemos ya cambiado el paradigma. Ya no se trata de una autoridad absoluta en cuanto a esta materia. Entonces, todavía hay casos donde traslados voluntarios los ordenan ellos y ya nomás nos avisan. Pues obviamente eso no tiene valor y lo regresamos. Pero esta es una cuestión también de que la autoridad penitenciaria tiene que entender que sus decisiones tienen limitantes y que están sujetos a un control judicial. En cuanto al principio de definitividad, pues efectivamente ya al existir procedimientos ordinarios en que son tutelados bajo las normas del debido proceso, defensa, recurso, prueba, pues obviamente antes de acudir al juicio de amparo indirecto, tienen que agotar el procedimiento o precisamente el medio de control judicial reconocido por la propia Ley Nacional de Ejecución Penal. Antes no existía esto, eran actos fuera de procedimiento que abrían o aperturaban el juicio de amparo indirecto. Hoy en día no. En materia de traslados y en materia de condiciones de internamiento y de aspectos sustantivos de la pena, tiene que agotarse el control judicial ante el juez de ejecución, el recurso de apelación contra la decisión de este juez, para entonces sí aperturar la procedencia del juicio de amparo indirecto. Hay excepciones, por supuesto, violaciones que de no atenderse de manera directa puedan, incluso hay una tesis ya en materia de salud, ¿no? Que de no atenderse en casos de graves de salud pueden asimilarse al tormento. Entonces, en ese sentido, al considerarse una violación directa de la Constitución, sí se puede acudir de manera directa al amparo indirecto. Pero la regla, hoy por hoy,
ya definida por los criterios del Poder Judicial Federal, implica agotar principio de definitividad a través de recursos ordinarios para luego aperturar el juicio de amparo. Me parece muy puntual su exposición. Nada más agregaría que incluso cuando no es notificado de manera formal el trasladado de la resolución o que tenga conocimiento de ella por, pues, de manera oral o por otra forma, tiene que acudir aún así al control ordinario, es decir, al recurso de apelación antes de ir al juicio de amparo. Es un criterio de la primera sala, que es algo que se tiene que tomar mucho en cuenta por las personas que estén privadas de su libertad y quienes sean sus abogados. Tienen que agotarlo, incluso cuando no se le haya notificado de manera escrita o formal ese traslado y se le ejecute de manera directa o tengan conocimiento de que se va a ejecutar. Pues le agradezco mucho, señor juez, creo que agotamos los temas principales. Vamos a proceder ahora a las preguntas que falten. Gracias. Quiero provocar al público si quiere realizar preguntas. Sí las tomamos mucho en cuenta, ya se han respondido 3, incluso han servido mucho para dirigir las inquietudes que pueda haber para dirigir esta exposición. Voy a mencionar las 2 que están aquí pendientes, pero bueno, ojalá el público pueda formular más. Una pregunta es, ¿podrían estas resoluciones, se refiere a las resoluciones que pueden tener efectos generales, ¿podrían estas resoluciones ser la vía para resolver las condiciones generales de los centros de reclusión, por ejemplo, el hacinamiento? Sí, bueno, sin duda sería uno de los elementos a considerar. Todo lo que tenga que ver y que involucre a la población penitenciaria, pues podría generarse a través de los famosos efectos generales de nuestras resoluciones. Pero también debemos tener en consideración que son temas muy complejos, todo lo que implica centros penitenciarios. Y como lo mencioné hace un momento en mi intervención, el tema es de recursos económicos, que obviamente eso no nos va a detener, porque no es nuestro problema de manera directa. Por eso la posibilidad de generarles cronogramas para que ellos den cumplimiento. Recordemos una cosa, las sentencias se tienen que cumplir y nosotros tenemos también, como vulgarmente se dice, dientes para hacerlas efectivas. Y aquí tenemos el procedimiento, acudir ante el superior jerárquico, instaurar, bueno, y hasta dar vista al Ministerio Público, etcétera. También nosotros tenemos esa posibilidad. Entonces yo creo que sí sería un buen comienzo, ¿no? Para poder, de alguna manera, empezar a jalar el hilo conductual para terminar con esas grandes penurias que viven dentro de los centros penitenciarios y más en los estatales, por supuesto, ¿no? Que hay también de estatales a estatales, pero casi todos comparten la misma problemática o los mismos problemas, más bien. Entonces yo creo que sí podría ser un elemento adicional para empezar a modificar estos aspectos. La última pregunta, esperemos que haya más. ¿Se le podrían poner plazos a la autoridad encargada de la administración del centro penitenciario para establecer un plan de mejora de las condiciones penitenciarias de un centro específico? Sí, exacto. Esa es precisamente la calendarización, ¿verdad? Presentar el plan. Es muy importante también y pues yo creo que los abogados, las personas privadas de la libertad, la familia no lo saben, ni los litigantes. Recordemos que al final la autoridad penitenciaria, el centro penitenciario no está solo. Recordemos que junto a él, la propia ley nacional reconoce y otorga la característica de autoridades corresponsables a la administración pública estatal, federal o de los estados, a la administración pública en general. Es decir, si tienen que hacer aspectos que tengan que ver con la salud, pues la Secretaría de Salud tiene obligación, no es ayudante, es corresponsable de la eficaz observancia de las normas de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Es decir, por ello es la calendarización. Ellos tendrán que llamar a través de las comisiones intersecretariales que de hecho pues deben existir en cada entidad federativa y a nivel federal. Aquí en Durango sí se creó en el
17, perdón, se creó y se publicó en el periódico oficial del Estado la integración de la Comisión Intersecretarial, que deben reunirse periódicamente. Entonces, llevar ahí esa resolución para en conjunto buscar los mecanismos idóneos para ir solventando todas las condiciones de internamiento y mejorando estos centros, incluida Secretaría de Finanzas, por supuesto, o la denominación que tenga la entidad federativa, que al final pues es la que va a asumir esta característica, ¿no? Aquí en Durango hemos trabajado bien porque hace poco tuvimos un caso de una persona privada de la libertad que le detectaron cáncer de cerebro y requería una operación de urgencia en el Hospital 450, el Hospital General de aquí de Durango. Y el hospital le cobraba 900,000 pesos. Pues obviamente era un contrasentido. Entonces ordenamos al secretario de Salud de ese entonces, pues que lo operara, dado todo lo que genera o lo que deriva de esas bases, esos principios básicos o principios de ética de los médicos para la asistencia de las personas privadas de la libertad, principios internacionales. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, gracias a esta intervención de corresponsabilidad, se operó al día siguiente y bueno, sobrevivió durante algún tiempo. Al final falleció, pero no por ello. Fue la propia debilitación de su salud. Pero se logró precisamente que se garantizara en ese momento ese derecho a la salud. Entonces, estos aspectos tienen también que ver y hacer corresponsables, hacer conscientes de la corresponsabilidad a los entes de la administración pública. Entonces, creo que sí es posible esa calendarización, esos plazos para que puedan llevar a cabo, porque la propia norma lo reconoce, ¿no? El otorgarles plazo para dar cumplimiento a nuestras resoluciones, por supuesto. Hay otra pregunta más de un tema que también es muy importante, pero bueno, no lo incluí ahorita en esta hora, por lo amplio y vasto que es esta temática. La pregunta es así: ¿cómo puede un juez de ejecución asegurar el pago de la reparación del daño a la víctima? Es un tema muy complejo y también, no sé, les soy sincero, en otros estados, cómo sea la realidad de las reparaciones del daño. Aquí en Durango tenemos, por ejemplo, en el delito de homicidio, cualquiera que este sea, hubo una reforma y actualmente están condenando por 800,000 pesos alrededor en reparación del daño. Y comento con mis compañeros, pues sí, ustedes anuncian o se anuncia en la prensa de que se hizo justicia porque se sentenció a tantos años de prisión, multa de tanto, y 850,000 pesos de pago a la reparación del daño. Pero al final, cuando lo tienes frente a ti en la audiencia inicial donde le das a conocer su cómputo y el inicio del procedimiento, te das cuenta de que es una persona de escasos recursos, que son los que normalmente están en prisión y que tiene dependientes económicos N cantidad. Y le indica la obligación que tiene de pagar la reparación del daño. Y te dice, no, pues sí, yo sí quiero pagar, pero pues aquí adentro no tengo trabajo, no tengo ninguna posibilidad, y afuera, pues lo poquito que gano o que ganaba, pues era para mantener a mi familia, y cuando salga, pues igual, ¿no? Entonces, sí, la ley sí establece, en caso de que no se pague la reparación del daño, se convertirá en un crédito líquido exigible y se dará inicio al procedimiento administrativo de ejecución. Esto es abrir el procedimiento y ponerlo a disposición en cuanto al trámite. En el caso de nosotros, de Durango, de la Secretaría de Finanzas, del ente encargado de la recaudación. Y lamentablemente, pues son muy pocos los casos de éxito. También hemos acudido a de atención a los fondos de atención a víctimas y no hay recurso tampoco. Creo que ahí sí es un área de oportunidad muy importante para poder determinar el cumplimiento de las reparaciones del daño. Es decir, creo que estamos haciendo malas cosas en este tipo de delitos, al imponer reparaciones de daño tan altas que se vuelven impagables. Y por lo tanto, el dejo de la víctima de que no obtuvo la reparación del daño. Tengo casos donde son temas de 120, 130,000 pesos, etcétera. Y las personas, una vez que obtienen el beneficio, que la propia ley lo autoriza, el 198 de la Ley Nacional indica que ninguna persona podrá permanecer en prisión
por falta de recursos, pues están pagando 500 pesos quincenales, 1,000 pesos, pues en su vida van a acabar, pero muestran la intención de ir pagando. Y así como me van a mí, bueno, no, en el fondo si le van depositando, pues yo voy ordenando que se devuelva a la parte ofendida. Esos son los mecanismos con los cuales nosotros contamos. Y pues sería un llamado, ¿verdad? Para que pudiésemos sentarnos y generar estrategias o reformas que sean necesarias para poder hacer efectivos realmente el pago de las reparaciones del daño. Hay cantidades enormes en fraude que ahí sí, bueno, pues tiene que pagarse el monto, pero que obviamente no, por cuestiones inexplicables, pues el dinero ya no está y no tiene nada a su nombre. Entonces, ¿qué mensaje mandamos a las víctimas? La persona compurgó toda la pena y no ha pagado reparación del daño. Sí es un tema pendiente, muy pendiente todavía por concretarse en la materialización del pago de la reparación del daño, por supuesto. Ahí sí me declaro en ese sentido. Claro, y creo que este tema también habla de la versatilidad de los jueces de ejecución. Ya vimos que ven materia constitucional, materia de ejecución penal, y este es un tema que está muy relacionado con la materia civil. Muy frecuentemente se deja etapa de ejecución la cuantificación de la reparación del daño, a veces no con todos los lineamientos correspondientes, y le corresponde al juez de ejecución pues sacar su vena civilista de la época de la maestría, del doctorado o de la universidad y realizar ese tipo de cuantificaciones. Y después está pues, el problema que ha mencionado el juez de llegarlo a ser efectivo. También en este tema está relacionada, pues, en primer lugar, sabemos que la mayor parte de la gente que está privada de su libertad por sanciones es de escasos recursos. Las que no lo fueran, pues estar dentro de la cárcel, pues prácticamente uno lo convierte también en persona de escasos recursos porque no, pues no hay forma de ganar dinero, bueno, por lo menos no en general, no, no por lo regular. Es algo que deja a las familias depauperadas y pues es así muy difícil cumplir las reparaciones del daño. Y en ocasiones pues son muy amplias. Un ejemplo yo mencionaría cuando estaba yo de juez en materia de delitos, en materia de hidrocarburos, dañaban para sustraer hidrocarburos, dañaban los tubos, los ductos de Pemex. Esas composturas costaban millones de pesos y pues eran personas que llenaban 3 tambos de gasolina con eso y pues pues no les alcanzaba pues para esa reparación del daño. Y hay otra pregunta, dice, entonces la falta de reparación del daño no debiera permitir que se modificara la pena de la sentencia, esto es, que el sentenciado no salga de la cárcel hasta que sea esa parte cubierta, sobre todo si el plazo de prisión de libertad deriva de un compromiso de reparación. Creo que la pregunta va más en que para garantizar la pena de la reparación del daño, pues tener en garantía, por decirlo así, al propio eh, sentenciado. Eh, ¿Qué puede decirnos al respecto, juez? Sí, efectivamente, la propia Ley Nacional de Ejecución Penal primeramente dice haber pagado la multa, la reparación del daño en los beneficios, ¿no? Pero luego como que se le empieza a ablandar el corazón. Dice, bueno, si por el momento no tienen el numerario efectivo en el 156 de la Ley Nacional, podrá dar una garantía para el pago o bien otorgar plazo razonable para el mismo. Esta condición o esta obligación se considerará como una condición que deberá cumplir en el plazo que resta por la pena, bajo apercibimiento de que si no paga, se revocará el beneficio y se ordenará su reaprehensión. Pero más allá, en el 198, ahí donde ya dice,
la falta de recursos, aquella persona, no, nadie podrá, ninguna persona potencialmente beneficiaria con un beneficio de libertad podrá permanecer en prisión por falta de recursos económicos. Para tal efecto, podrá acudir a los mecanismos alternativos de solución de controversias o a la justicia restaurativa. Esto será velado por el defensor de la persona privada de libertad. Entonces, pues empezamos muy duros, luego mediano y al final laxos. Pero yo creo que aquí el juez de ejecución tiene que mucha injerencia, ¿no? Y mucho que hacer en ese sentido. Lo primero que nosotros podemos hacer es, o que hacemos, es pedir una garantía, pagos parciales o un adelanto y someterlo a plazos. Y cuando se trata de libertad condicionada nada más, porque si el resto que queda pendiente, se establece el plazo para el pago de la misma. Si llegado el plazo no cumplió, el Ministerio Público solicita la revocación del beneficio y será reingresado. Y aquí no cabe eso de que porque unos abogados, oiga, pero eso es, nadie puede ser privado de libertad por una deuda de carácter civil. No, señor, no es una deuda de carácter civil, es una pena pública y el señor está obligado a pagarla. Y si no paga, es una condición que se le fijó y él se supone que iba a salir a trabajar y por lo tanto obtener dinero para hacer los pagos. Pero si no lo hizo, pues quiere decir que no tiene la menor intención de pagar y pues al ser una condición se revoca el beneficio. Pero hay casos donde pues ni siquiera para garantía hay. En la anticipada no, porque esa posibilidad creo que no cabría, porque bajo qué condición podría otorgarse. Y en cuanto a, por eso va más bien respondiendo en sí la pregunta, pues no sería dable negar el beneficio nada más porque no tenga dinero, sino habría que explorar estos otros mecanismos. También nosotros, para acabar de redondear, lo hacemos a veces de mediadores, también, ¿no? Cuando, sobre todo en reparaciones del daño genéricas que no tienen pruebas para acreditar, si no lo pudieron hacer ante el juez de control o ante el tribunal de enjuiciamiento, pues acá es mucho más complicado. Y más cuando hay algún criterio por ahí, sobre todo cuando se trataba de los sustitutivos penales, que dice que cuando la reparación del daño es genérica, pues no se podrá exigir este requisito para la concesión del beneficio. Entonces ahí, pues hasta de mediadores a veces la hacemos para que lleguen a un acuerdo y puedan obtener algo de reparación del daño. Pero sí es muy, muy interesante la postura de quien nos formula amablemente esa pregunta, ¿no? Porque también es un tema que siempre se ha manejado. Bueno, es que pues las sentencias tienen que cumplirse totalmente, es una unidad. No podemos dar un beneficio si no ha cumplido la otra parte o un inicio de cumplimiento, de perdido. Entonces, sí son temas ahí que vamos trabajando diariamente, por supuesto. Pues no veo que haya alguna otra pregunta. Si la hubieran, este es el momento preciso para formularla. Menciono que Claudia Esther Rodríguez López dice: felicidades al señor juez, bastante clara su exposición, cosa que yo también pienso. Hay una pregunta más, dice: muchas veces se deja la cuantificación en ejecución porque no pudieron acreditarlo en juicio porque era mentira, dice. Porque los jueces de enjuiciamiento en sentencia les da la oportunidad nuevamente de acreditarla en ejecución, solo porque el artículo señala que si son condenados obligatoriamente los deben sentenciar a la reparación del daño. Sobre este problema, ¿qué opina usted? Sí, como ya lo comenté, de manera lamentable creo que cada vez me están llegando más sentenciados puestos a disposición con sentencias condenatorias donde la reparación del daño viene de manera genérica. Y eso nos crea problemas a nosotros porque nosotros también mandamos llamar a la víctima para que cuantifique en los plazos que marca la ley y no comparecen. Su asesor tampoco comparece. Entonces, por eso les digo, ya al momento de la audiencia se les notifica cuando son genéricas y cuando van, pues ahí sí hasta, digo, hay de todo. Hay gente que luego quieren hasta las perlas de la Virgen, como luego se dice, cuando no tienen un dato de prueba que sea apto, pertinente y suficiente para acreditarlo. Entonces, esas condenas genéricas sí nos están provocando muchos problemas y por eso comentaba hace un momento, ¿no? Pues los compañeros jueces de ejecución, perdón, de enjuiciamiento o los de control, pues quedan muy satisfechos. Ya los condené. Pues sí, pero así no se vale, ¿verdad? Porque
el problema lo trasladan al juez de ejecución y si no pueden acreditarlo allá, como lo dije hace un momento, es mucho más complicado acreditarlo aquí. Y luego tenemos otros casos donde, además, donde sí viene cuantificada, pero luego vienen a decir aquí, no, pero es que gasté más, mire, aquí traigo todo esto. Pues no, ya no es el momento para poderlo ofertar. Entonces creo que esta condena genérica sí nos está generando bastantes problemas a nivel ejecución, por supuesto. Creo que son ya todas las preguntas que tenemos. Pues quiero agradecerle al juez Juan Guillermo Toro Lerma haber estado con nosotros en este programa. Me parece que su exposición ha sido muy completa, muy clara, de alguien que Gracias. entiende muy bien estos temas y me parece que se ha cumplido la finalidad que hemos tenido de dar algo de difusión a este tema tan injustamente relegado. De hecho, este es el segundo programa que me ha correspondido a mí ser anfitrión. El primero hablamos de la prisión preventiva oficiosa, ahora estamos hablando de ejecución penal, precisamente por esa gran importancia que tiene y que inmerecidamente ha sido soslayada. A nombre de la Fundación eh, Aguirre Azuela Jauregui, le demos un reconocimiento por Muchas su gracias. valiosa participación. Va a Gracias. aparecer en unos segundos más, va a aparecer aquí en pantalla. Eh, la Fundación Aguirre Anguiano Chávez Jauregui se reconoce su valiosa participación en este programa que tuvo por tema la ejecución penal, deseosos de que en posteriores ocasiones sea posible contar con su presencia y con su conocimiento. Esta este reconocimiento, no lo vi que apareciera, pero bueno, va, va a hacérsele llegar en físico. Muchas Eh, gracias. eh, no sé si lo ve usted, yo no lo veo, No, porque no, no. ahí dice que está compartiendo pantalla, pero Es correcto. no se observa. Tenga seguridad que le va a llegar Me queda claro. muy bien, muy bonito, está muy Esto- bien diseñado, se lo puedo asegurar. Sí, no, no, seguramente sí. Y bueno, le agradezco encarecidamente su participación en este programa. Creo que ha sido muy provechoso para todos los que hemos tenido el gusto y placer de asistir. Entonces, a nombre de la Fundación, agradezco la presencia de todo el mundo y antes de despedir, le doy la palabra a su señoría si quiere decir algo más. Muchísimas gracias, le agradezco. Y precisamente es para agradecer encarecidamente la invitación y su anfitrionía tan maravillosa. Me hizo sentir en casa, me hizo sentir muy, muy cómodo y sobre todo muy agradecido por abrir estos espacios a la ejecución de las sentencias penales. Igualmente agradecer al doctor Rafael Estrada Miche y a la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui por haberme invitado y haber permitido mi presencia. Espero haber contribuido un poco para la difusión de la ejecución penal, que ese es nuestro interés. Y mi agradecimiento y yo encantado de la vida poder participar en alguna ocasión nuevamente con ustedes. Seguro estoy que recibiré ese reconocimiento de manera física. De entrada, me gustó mucho ya la idea, entonces yo les abrazo con mucho respeto y les reitero mi agradecimiento y mi amistad. Muchísimas gracias. Igualmente a todas las personas que estuvieron presentes en esta sesión. Todos y cada uno de ustedes tiene una gran relevancia e importancia en el conocimiento del derecho y, por supuesto, de la ejecución penal. Han mostrado su interés y agradecer pues, que hayan permanecido durante todos estos minutos prestando su atención a mi intervención y a la valiosa colaboración del magistrado Rogelio Lanís. Muchísimas gracias. Pues siéntase en su casa, ya lo estaremos molestando en otras ocasiones. Le devuelvo calurosamente el abrazo. Le menciono que hubo un comentario más de Armando Martínez que dice muchas gracias y excelente ponencia.
Muchas gracias. Bueno, pues en esta virtud, ya que hemos agotado los temas de esta sesión, agradezco la presencia de todos los asistentes y se despide de ustedes su anfitrión, el magistrado José Rogelio Alanis García. Muy buenas noches tengan todos. Buenas noches.